Mi nombre es Andrés. Trabajo como periodista de investigación en una revista pequeña pero respetada que se especializa en reportajes de profundidad. Con el tiempo, he cubierto toda clase de historias, desde casos de corrupción política hasta sucesos inexplicables en comunidades rurales. Pero nunca imaginé que una investigación en apariencia trivial llegaría a afectarme tanto, ni que me dejaría con un temor que me persigue hasta hoy, como una sombra que nunca se disipa del todo. Hace poco más de un año, recibimos en la redacción una carta sin remitente. El sobre era sencillo, casi casero, con caligrafía pulcra y cuidadosa. Dentro, un papel amarillento con una breve nota. Algunas iglesias esconden secretos terribles. Si te atreves a investigar, ven al pueblo de San Bartolomé y pregunta por el padre Matías. Él tiene un pasado del que nadie quiere hablar, y será mejor que descubras la verdad antes de que sea demasiado tarde. Había algo en esa carta que me atrapó de inmediato. La sencillez y franqueza de las palabras. La amenaza latente entre líneas. No había indicios claros de quién la había escrito ni de por qué debía interesarnos. Pero, movido por la curiosidad y el instinto, presenté la idea de un artículo sobre secretos ocultos en la iglesia, tomando el pueblo como caso de estudio. A los editores les pareció una idea interesante, y así, unos días después, ya iba rumbo al pueblo de San Bartolomé. San Bartolomé estaba en una región montañosa, rodeado de vegetación frondosa y carreteras sinuosas. Era un lugar antiguo, de esos pueblos olvidados que parecen haberse quedado en el tiempo, con calles de piedra y casas de adobe. La iglesia, ubicada en el centro, era una estructura imponente. Una construcción de piedra oscura con una torre que se alzaba como una vigía silenciosa sobre el resto del pueblo. Algo en la iglesia me producía una sensación de incomodidad. No era el tipo de iglesia pintoresca que uno espera en un pueblo pequeño, parecía más bien una fortaleza, un sitio sombrío, como si cada piedra guardara historias pesadas, historias que nadie quisiera recordar. Comencé mi investigación hablando con algunos vecinos. Todos parecían esquivos, algunos hasta se mostraron claramente molestos cuando mencionaba al padre Matías. Noté miradas furtivas, comentarios en susurros apenas perceptibles, como si estuvieran evitando atraer una atención peligrosa. El padre Matías es un hombre santo, decían algunos. Pero otros solo murmuraban, cuidado con lo que preguntas, ese hombre no es lo que parece. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre de rostro curtido y expresión severa, me miró fijamente y me dijo, no le revuelvas la calma al padre Matías, joven. Él puede parecer inofensivo, pero este pueblo sabe más de lo que te dirán en una entrevista. A medida que avanzaba en mis preguntas, descubrí que el padre Matías había llegado al pueblo hacía más de 40 años, y desde entonces había estado a cargo de la iglesia. Sin embargo, nadie parecía recordar el momento exacto en que llegó, ni de dónde venía. Era como si, de alguna manera, hubiera aparecido de la nada. Lo más extraño era que, en varias de las historias de los habitantes más viejos, mencionaban que los sacerdotes anteriores habían muerto en circunstancias extrañas. Había algo raro en ese hombre y en su historia, y me decidí a entrevistarlo personalmente. Esa noche, después de misa, me acerqué a él en la iglesia, presentándome como periodista. Me miró con unos ojos oscuros, fríos y serenos, sin emoción aparente. Me invitó a su despacho, y tras cerrarse la puerta, sentí que la atmósfera se tornaba opresiva, como si el aire se espesara. Su despacho era un lugar sombrío, con apenas una lámpara que proyectaba sombras largas en las paredes llenas de libros antiguos y gruesos. La entrevista comenzó de forma tranquila, hablando de su vida en el pueblo y de su papel en la comunidad. Pero cuando empecé a hacer preguntas sobre su pasado, noté un cambio en su rostro. Una sonrisa apenas perceptible, como si disfrutara de la incomodidad que me estaba causando. Me miró directamente a los ojos y me dijo: hay historias, joven, que es mejor dejar en paz. La verdad es un arma poderosa, pero a veces hiere más de lo que alivia. No pude evitar estremecerme ante sus palabras, pero insistí en hacerle preguntas sobre los rumores. Quería saber si era cierto que algunos sacerdotes anteriores habían muerto bajo su tutela. Entonces, se inclinó hacia adelante, sus ojos se clavaron en los míos, y en un tono bajo, casi susurrante, dijo algo que me paralizó.
Algunos de ellos no tenían la fe suficiente para soportar los sacrificios que la Iglesia demanda. No sé si fue su tono, o la forma en que pronunció sacrificios, pero sentí un miedo profundo y ancestral, como si en sus palabras hubiera algo mucho más oscuro de lo que mi mente podía entender. Cuando salí de su despacho, me sentía mareado, como si acabara de despertar de una pesadilla. El aire en la iglesia se sentía espeso y opresivo. Decidí que sería mejor dejar la investigación por esa noche y regresar al hotel, ordenar mis pensamientos y quizás, regresar al día siguiente con la mente más clara. Esa noche, apenas logré dormir. Soñé con el rostro del padre Matías, pero en el sueño su semblante había cambiado. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. Escuchaba su voz en mi cabeza, repitiendo la palabra sacrificios una y otra vez. Cuando desperté, estaba sudando, con el corazón acelerado, y una sensación de terror inexplicable que me hizo dudar si debía seguir con la investigación. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Al día siguiente, volví a la iglesia, pero esta vez fui directo a la sacristía, esperando encontrar algún archivo o registro de los sacerdotes anteriores. Estaba dispuesto a averiguar si había algo que respaldara las sospechas de los vecinos. Encontré una pequeña habitación junto a la sacristía, llena de libros y papeles polvorientos. Revisé lo mejor que pude, pero cada registro que intentaba abrir estaba incompleto o simplemente ilegible, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo deliberado por borrar cualquier información sobre el pasado de la iglesia. Estaba a punto de salir cuando noté algo en la esquina de la habitación, una puerta pequeña, casi escondida detrás de una estantería. Me acerqué y vi que la puerta estaba asegurada con un candado antiguo. Me armé de valor, usé una herramienta para forzarlo, cuando finalmente cedió, sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La puerta daba a una escalera que descendía hacia la oscuridad. El olor era denso, como a humedad y a moho, pero con un ligero matiz metálico que me recordó a sangre seca. Descendí los escalones lentamente, cada uno rechinando bajo mi peso. No podía ver más allá de un par de metros frente a mí, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Al final de la escalera, llegué a una sala pequeña y oscura. Lo que vi ahí me paralizó de horror. En el centro de la sala había un altar de piedra, rodeado de símbolos tallados en las paredes, símbolos que parecían antiguos, extraños, como de algún ritual pagano. Y sobre el altar, había objetos que no debían estar ahí en un lugar sagrado, figuras talladas de animales con rostros humanos, velas negras y rojas, y una serie de huesos, dispuestos en un patrón inquietante. Entonces, escuché pasos en la escalera. El corazón se me heló cuando vi al padre Matías, que estaba de pie en la entrada, mirándome fijamente. Su rostro era una mezcla de decepción y enojo. Sentí que el aire en la sala se volvía irrespirable. Te advertí, Andrés, dijo con una calma que me aterraba. Te advertí que no era bueno preguntar tanto. Traté de hablar, de excusarme, pero él simplemente cerró la puerta detrás de él y dio un paso hacia el altar, murmurando en un idioma que no entendía. Su voz se hacía más profunda, más gutural, como si cada palabra resonara en las paredes. De pronto, las velas se encendieron solas, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. No sé cómo encontré la fuerza, pero di un paso hacia atrás, luego otro, y cuando vi una oportunidad, me lancé hacia las escaleras. Subí corriendo, escuchando sus murmullos y pasos detrás de mí. Llegué a la puerta, por algún milagro, logré cerrarla antes de que él pudiera alcanzarme. Salí corriendo de la iglesia, sin mirar atrás, y me refugié en el hotel. Esa noche, no dormí. Mi mente no dejaba de repetirme la imagen del altar, de las figuras, de los huesos. Y, sobre todo, el rostro del padre Matías, mirándome con esos ojos oscuros y profundos, como si hubiera visto algo en mí que nunca debería haber conocido. Hasta el día de hoy, no sé qué sucedió en esa iglesia ni qué secretos escondía realmente el padre Matías. Pero lo que sé es que la verdad, en este caso, era algo que nunca debía haber buscado. Mi nombre es Sebastián Ríos, y durante muchos años fui sacerdote en la pequeña parroquia de Santa María, en un remoto pueblo rodeado de bosques y montañas. La vida en esa iglesia,
aunque tranquila, siempre me había dado la sensación de que algo no estaba bien. Algo estaba oculto bajo la superficie de las oraciones y los cantos. Era un lugar donde la devoción se mezclaba con la oscuridad, como si los mismos muros de la iglesia estuvieran al tanto de los secretos que se confesaban en su interior. Había algo en la figura del padre Marcos que me inquietaba. Él era el sacerdote principal de la parroquia, el que llevaba años en el pueblo, y todos lo respetaban y lo adoraban. Era un hombre amable, siempre dispuesto a escuchar, pero con una mirada profunda y una sonrisa que nunca parecía llegar a sus ojos. Los demás sacerdotes decían que estaba marcado por una vida de servicio, pero yo siempre sentí que había algo en el que no encajaba, algo en sus ojos, algo en su forma de hablar que me desconcertaba. Una tarde, mientras yo preparaba la misa de la tarde, el padre Marcos se acercó a mí. Era habitual que nos viéramos para coordinar las actividades, pero esa vez algo estaba distinto en su actitud. Sebastián, me dijo con voz grave, me gustaría que tomes un turno en el confesionario esta noche. El pueblo ha estado pasando por momentos difíciles últimamente, y hay quienes necesitan nuestra ayuda. Yo estaré fuera por un par de horas. Quiero que tomes la confesión de los más necesitados. Yo, sin pensarlo mucho, acepté. La idea de hacer un bien a la gente me parecía justa, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que esa noche sería diferente. Esa sensación de incomodidad no me la quité de encima. A las 9 de la noche, el confesionario estaba vacío. La iglesia, normalmente llena de feligreses, se había quedado en silencio, casi desierta. La luz tenue de la lámpara del confesionario iluminaba mi rostro mientras me sentaba en el pequeño banco, esperando. No había ruido alguno, y la quietud del lugar era opresiva, como si la oscuridad misma estuviera esperando algo. Una hora pasó sin que nadie llegara. Estaba empezando a pensar que tal vez la gente ya había confesado durante el día, cuando de repente, escuché pasos en el pasillo. La puerta del confesionario se abrió lentamente. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura. No pude ver su rostro debido a la penumbra, pero algo en su postura me pareció inquietante. Se arrodilló en el banco del penitente sin decir una palabra, y yo, por costumbre, empecé con la oración inicial. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte, hijo mío? Un largo silencio siguió. Después de unos segundos, la voz del hombre, baja y áspera, me respondió. Vengo a confesarme, padre. Vengo a purificar mi alma. Su voz, aunque parecía sincera, tenía algo que no me dejaba tranquilo. Era como si estuviera jugando con las palabras, como si no estuviera del todo presente. El ambiente en el confesionario se volvió más pesado, como si algo estuviera cambiando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de mantener la calma. ¿Qué es lo que deseas confesar, hijo? Le pregunté, intentando sonarme sereno. Mis pecados son muchos, padre, dijo la voz con una tristeza contenida, pero hay uno en especial que necesito que me ayudes a redimir. De inmediato, una extraña sensación de desconfianza invadió mi pecho. No sabía por qué, pero algo en sus palabras me hacía sentir que no era un penitente común. Mi mente empezó a divagar sobre lo que podría estar pasando, pero decidí seguir el protocolo. ¿Qué pecado es el que te atormenta, hijo? Le pregunté, ahora con una leve presión en la voz. En ese instante, la voz cambió. Ya no sonaba triste ni arrepentida. Sonaba vacía. Como si algo lo hubiera poseído. No podía poner en palabras lo que sentí en ese momento, pero sentí como si las paredes del confesionario se acercaran a mí. El pecado que he cometido, dijo con una voz ahora clara y profunda, es uno tan antiguo que ni el perdón de Dios podría lavarlo. Es algo mucho más grande de lo que tú puedes comprender, padre. Mis manos temblaron levemente. ¿Qué estaba escuchando? ¿Quién era este hombre realmente? Un nudo en mi estómago empezó a apretar. Quise levantármelo, irme, pero algo me lo impedía. Como si una fuerza invisible me mantuviera ahí. Te escucho, hijo, le dije, intentando mantener mi compostura. Entonces, la figura se inclinó hacia el confesionario, y por un momento,
sentí como si alguien estuviera mirando por encima de mi hombro. Sus palabras llegaron a mis oídos como un susurro rasposo. Lo que estoy a punto de decirte no es un pecado común. Es algo que has estado ignorando todo este tiempo, algo que está arraigado en las mismas entrañas de esta iglesia, en sus paredes, en su altar. Yo no soy un simple hombre, Padre. Yo soy algo mucho más antiguo. Mis ojos se abrieron como platos. Mis pensamientos comenzaron a desbordarse, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura añadió, ahora con una voz que parecía provenir de varios lugares al mismo tiempo. Estoy aquí porque siempre he estado aquí. La iglesia te ha estado ocultando la verdad, Padre. ¿Por qué crees que te han puesto aquí, en este confesonario, con estas paredes? Porque este lugar no es santo. Este lugar guarda algo oscuro. Algo que necesita ser liberado. Y tú, Padre, eres la clave. Al escuchar estas palabras, la atmósfera en el confesionario cambió drásticamente. El aire se volvió frío, gélido, y las sombras alrededor parecían moverse con vida propia. Un mal presagio llenó mi ser. Intenté rezar, pero no pude. No podía pronunciar las palabras. Mi cuerpo estaba paralizado. De repente, una imagen fugaz atravesó mi mente, una visión de algo muy antiguo, algo relacionado con sacrificios, con sombras, con seres que no deberían existir. De alguna manera, sabía que el hombre frente a mí no era humano. Algo lo había poseído. Algo había estado esperando en la oscuridad de esa iglesia durante siglos, y yo, sin saberlo, lo había dejado entrar. La voz continuó, con una risa amarga que me heló la sangre. ¿Sabes lo que hiciste, Padre? Fuiste tú quien abrió la puerta. Tú, con tus oraciones, tus bendiciones. Esta iglesia nunca fue lo que pensaste. Esta iglesia era nuestra. Y ahora, has venido a liberar lo que nunca debió ser liberado. Antes de que pudiera decir algo más, la figura desapareció. La puerta del confesionario se cerró violentamente, y el aire en la iglesia volvió a la normalidad. La presión en el ambiente desapareció, pero yo no me sentía aliviado. En mi mente, aún resonaban las palabras del ser que se había confesado aquella noche. Esa misma noche, dejé la parroquia. Dejé la iglesia. Sabía que no podía continuar, que algo había quedado marcado en mi alma. No podía vivir con el peso de lo que había descubierto. Y ahora, cada vez que paso cerca de una iglesia, siento la misma sensación de miedo, de que algo está observándome, esperando. Y en mis sueños, la voz sigue susurrando, recordándome lo que ocurrió aquella noche. Nunca más volví a confesar a nadie. Y nunca más volví a ser sacerdote. Porque, cuando algo tan oscuro se ha liberado, no hay forma de que lo puedas olvidar. Lo llevas contigo. Siempre. Mi nombre es Daniel, y hasta hace un par de años yo era sacerdote en un pequeño pueblo. No voy a decir cuál, no quiero que nadie lo busque ni encuentre a las personas que podrían recordar esto. Decidí dejar el sacerdocio hace poco, y sé que, al escuchar esta historia, entenderás por qué tomé esa decisión, por qué he renunciado a toda esa vida que fue mía durante casi 15 años. Nunca había contado esta historia antes, ni siquiera me atrevo a escribirla en papel. Pero esta noche siento que tengo que compartirla, porque sigo sin poder dormir, sigo viendo su rostro cada vez que cierro los ojos. Era un sacerdote joven cuando me enviaron a la parroquia de este pueblo. El padre Jacinto, quien había estado a cargo durante muchos años, había fallecido recientemente. Al principio, todo fue como esperaba, las misas, las visitas a los enfermos, los servicios para los muertos, una vida de paz y dedicación. Los habitantes del pueblo eran amables, aunque algo reservados, y poco a poco fui ganándome su confianza. Pero a medida que me iba involucrando en sus vidas, también fui descubriendo las tragedias y secretos que las marcaban. Y esos secretos, inevitablemente, me los confesaban. Por las tardes, después de las misas, me quedaba en el confesionario durante horas. Las confesiones eran en su mayoría triviales, pequeñas mentiras,
peleas entre familiares, arrepentimientos pasajeros. No es que estuviera aburrido de esa rutina, pero el trabajo, en el fondo, era sencillo. No obstante, nunca pensé en lo que sucedería una noche de otoño, cuando el clima empezó a enfriar y los días se hacían más cortos. Aquella noche, estaba a punto de cerrar la iglesia después de la misa. Apagué las luces y me dirigí hacia el confesionario para asegurarme de que nadie se hubiera quedado dentro. Sin embargo, cuando pasé junto a él, noté que alguien estaba arrodillado en el lado del penitente. Era un hombre delgado, con una apariencia descuidada y una barba incipiente. No lo había visto antes en el pueblo, y aunque sentí una ligera incomodidad, me acerqué para tomar su confesión. Me arrodillé y abrí la pequeña ventana del confesionario, pero él no dijo nada. Solo escuchaba su respiración, pesada y entrecortada, como si estuviera intentando controlar algo que lo atormentaba profundamente. Finalmente, habló, con una voz baja y gutural que apenas podía oír. «Padre, quiero confesarme». Asentí en silencio, permitiéndole comenzar. Había algo extraño en su tono, algo que me hizo estremecer. Me incliné un poco hacia adelante para escuchar mejor, y eso fue suficiente para notar el olor. Era un olor nauseabundo, un tufo penetrante que me recordó al hierro oxidado y a algo podrido. Al principio, pensé que tal vez él estaba enfermo o había bebido demasiado, pero luego supe que no era eso. El hombre comenzó a hablar en murmullos, palabras que parecían no tener sentido. Hablaba de sombras, de rostros sin ojos, de cuerpos que flotaban en la negrura. Sus palabras eran incoherentes, pero cada frase que salía de su boca me provocaba un escalofrío. Intenté interrumpirlo, hacerle preguntas, pero él solo seguía hablando, su voz cada vez más rápida y ansiosa, casi un susurro desesperado. «He visto cosas, padre. He visto cosas que no deberían estar ahí, escucho sus voces en mi cabeza, veo sus manos extendiéndose hacia mí cuando cierro los ojos. Lo que hice. Dios no puede perdonarlo». Su confesión empezó a volverse más y más extraña. Hablaba de cosas imposibles, de criaturas que acechaban en la oscuridad, de ritos y sacrificios. En algún momento, dijo algo que me dejó helado. He tocado la carne de los muertos, padre. He hablado con ellos, y ellos me escuchan. Ahora, me llaman, en la noche. Siento sus dedos en mi cuello cuando intento dormir. Intenté detenerlo, calmarlo, decirle que buscara ayuda. Pero cada palabra que decía parecía arrancar un pedazo de mi propia cordura. Finalmente, solté un suspiro y murmuré una oración, con la esperanza de que eso lo tranquilizara. Cuando terminé, había silencio. Entonces me armé de valor y le dije que intentaría ayudarlo, que tal vez debíamos hablar de su confesión fuera del confesionario. Pero cuando abrí la puerta para salir, no había nadie allí. Solo un vacío oscuro y un silencio profundo. Ni rastro del hombre. Al día siguiente, revisé en todo el pueblo, pero nadie lo había visto, ni nadie sabía de alguien que respondiera a su descripción. La experiencia me dejó perturbado, pero me convencí de que había sido alguien desconocido, tal vez algún viajero o indigente que solo quería asustarme. Sin embargo, todo cambió cuando, esa misma noche, después de cerrar la iglesia y retirarme a mi cuarto, escuché un susurro. «Padre». Salté de la cama, sobresaltado. Me quedé escuchando, con el corazón latiendo con fuerza. El susurro volvió, suave, casi inaudible, y supe que venía del confesionario. Era imposible, me dije. Nadie podía estar dentro. Sin embargo, el sonido persistía, y con cada susurro, algo en mi pecho se apretaba más y más. «Padre, necesito perdón». Era su voz, sin lugar a dudas. Intenté convencerme de que estaba soñando o imaginando cosas, pero finalmente, al no poder soportar la tensión, tomé una linterna y bajé a la iglesia. La nave estaba sumida en la penumbra, y cada paso resonaba en el eco de las paredes. Me acerqué al confesionario, sintiendo el frío que parecía emanar de él. Abrí la puerta despacio, esperando encontrar algo que me explicara el susurro, pero no había nadie. El confesionario estaba vacío. Durante semanas, la voz continuó. Cada noche,
exactamente a la misma hora, el susurro comenzaba. A veces escuchaba frases completas, a veces solo palabras. Pero, más de una vez, sentí que alguien estaba en el lado del penitente, una presencia, una sombra, que me observaba sin decir nada. Intenté ignorarlo, intenté rezar para que desapareciera, pero la voz se hacía más y más insistente, más cerca, más real. Una noche, finalmente, decidí hablar con él. Fui al confesionario, me arrodillé, y esperé hasta que comenzó el susurro. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con el corazón en un puño. Hubo un silencio largo, hasta que finalmente, escuché su respuesta, su voz temblorosa, angustiada. Perdón, necesito perdón. Sentí lástima por la voz, casi compasión. Era como un alma perdida, desesperada por redimirse. En ese momento, sentí que mi papel como sacerdote era ayudarlo, fuese quien fuese. Está bien, respondí, tratando de mantener mi tono firme. Cuéntame tus pecados. Te ayudaré a encontrar el perdón. La voz suspiró profundamente, y comenzó a hablar. Su confesión era un enigma oscuro, historias entrecortadas de personas a las que había lastimado, de vidas que había destruido. Hablaba de una mujer, de un niño, y de un bosque en el que había hecho algo horrible, algo que nunca llegó a describir con claridad. Sus palabras se entremezclaban con llantos y suspiros, como si su dolor fuera demasiado grande para soportarlo. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo: sus pecados eran tan antiguos, tan llenos de rencor y culpa, que empezaron a confundirse con las historias de otras personas que había oído en el pasado. Era como si hubiera estado esperando confesarse por siglos. La voz se volvía más y más frenética, hasta que me di cuenta de que no era una confesión cualquiera. Esto era una historia que, de alguna forma, me involucraba a mí. Algo en sus palabras era personal, como si estuviera esperando por mí desde mucho antes de mi llegada a ese pueblo. Entonces, la voz se volvió suave, casi como un susurro cargado de odio. Tú también, padre, tú también tienes algo que confesar. Me quedé sin aliento. Quise levantarme y salir, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por una fuerza invisible. En ese momento, sentí un aliento frío en mi oído y un peso helado sobre mis hombros. La voz me susurró. Todos estamos condenados, padre. Yo solo soy el primero de muchos. El susurro de la voz resonó en mi oído, y mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Todos estamos condenados, padre. Yo solo soy el primero de muchos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Intenté moverme, pero algo me lo impedía, como si una presencia invisible me estuviera sujetando. No podía respirar. El aire, de pronto, se había vuelto espeso, denso, casi sólido. La iglesia, que antes me parecía un refugio sagrado, se sentía ahora como un pozo sin fondo, lleno de sombras que acechaban desde las esquinas, esperando devorarme. Quise gritar, pero las palabras no salían de mi boca. De alguna manera, me había convertido en parte de esa oscuridad, como si mi alma ya estuviera atrapada en la tela de araña de la que la voz me había advertido. Era como si las paredes del confesionario se estuvieran cerrando sobre mí, aprisionándome. En ese instante, la luz de la linterna titiló. De alguna manera, la oscuridad parecía engullirla, como si no quisiera que existiera, como si el mal que acechaba en la iglesia quisiera apagarla para siempre. La voz, ahora más fuerte y más clara, habló nuevamente. No te preocupes, padre, ya no estás solo. Miré hacia la puerta del confesionario, esperando ver la figura de alguien, pero no había nadie. Aún así, algo me decía que no debía voltear, que no debía mirar. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y lentamente, giré la cabeza. Lo que vi me congeló la sangre. Una figura humana, alta y delgada, se recortaba en la oscuridad más allá de la puerta. Su rostro era borroso, distorsionado, como si las sombras mismas estuvieran tomando forma humana. Pero había algo mucho más inquietante: sus ojos. No eran ojos normales. Eran dos círculos vacíos, huecos, negros como el abismo, como dos pozos sin fondo. Vi cómo esa figura avanzaba lentamente hacia mí,
cada paso resonando en el aire como un eco lejano. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada, como si esa sombra estuviera robándome la voz. La figura se acercó más, hasta quedar justo frente a mí. Su rostro, que ahora pude distinguir, no tenía una expresión. No era una cara humana. Estaba deformada, con arrugas profundas, como si su piel estuviera a punto de descomponerse. Y su boca era una línea delgada, torcida, que se estiraba hacia abajo en una sonrisa macabra. En ese momento, entendí que no estaba tratando con un alma perdida o un espíritu que buscaba perdón. No era un penitente común. Esta figura no era humana, no era algo que pudiera haber existido en este mundo. Era algo mucho más oscuro, más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras mucho antes de que llegara al pueblo. La figura extendió una mano hacia mí. No era una mano normal, sino una garra larga y retorcida, como las de un cadáver que ha estado enterrado por demasiado tiempo. El frío que desprendía esa garra era tan intenso que sentí como si mi carne misma se estuviera congelando. El perdón no es para ti, padre, dijo la voz, ahora distorsionada, como si proviniera de 1000 gargantas a la vez. Has tocado lo prohibido, y ahora, tú eres parte de nosotros. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. No podía moverme. La garra de la sombra se acercó más y más, hasta que la sentí sobre mi rostro. Su toque era helado, como la muerte misma. El miedo, en ese instante, me paralizó completamente. Todo lo que había creído saber sobre la fe, sobre la salvación, se desvaneció como una mentira. Un ruido sordo, como si algo estuviera rompiendo en mi interior, resonó en mi cabeza. La figura levantó su otra mano y la extendió hacia mi pecho, como si quisiera arrancarme el corazón. Y en ese momento, un estremecimiento brutal recorrió mi cuerpo, y la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera existido. El silencio fue absoluto. El peso de la atmósfera se disipó, pero algo dentro de mí sabía que no estaba a salvo. Algo había cambiado. Me quedé allí, arrodillado, temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado, si había sido minutos o horas. Todo lo que sabía era que, cuando volví a mirar hacia la puerta, ya no estaba solo en la iglesia. Podía sentirlo, podía sentir su presencia. De alguna forma, logré levantarme. Mis piernas no respondían bien, mis pies se sentían pesados, como si la gravedad misma se hubiera vuelto más fuerte. Me dirigí al altar, en un intento desesperado de rezar, de pedir protección. Pero antes de llegar allí, me detuve al ver algo en el suelo, un pequeño fragmento de madera. Lo levanté, y en ese momento, comprendí lo que había sucedido. Esa madera era parte del confesionario, pero estaba extrañamente manchada, como si algo, o alguien, hubiera dejado una huella en ella. Una huella que nunca podría borrar. Con horror, me di cuenta de que las sombras no solo estaban en la iglesia. No solo estaban atrapadas dentro de esas paredes. La sombra había entrado en mí, y no pensaba irse. No recuerdo mucho más de esa noche. Solo que, al día siguiente, el pueblo ya no era lo mismo para mí. Los rostros de los vecinos ya no eran amigables. Sus ojos, ahora, me observaban de una manera diferente. Como si supieran lo que había hecho, lo que había tocado en la oscuridad. Incluso el aire del pueblo, antes fresco y limpio, se sentía denso, como si la oscuridad estuviera creciendo alrededor de nosotros. Las semanas que siguieron fueron un tormento. La figura comenzó a aparecer en mis sueños, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, esa sonrisa torcida. Escuchaba sus susurros en mi mente, llamándome por mi nombre, reclamándome. Y lo peor de todo, sentía su presencia cuando estaba despierto, observándome desde las sombras, acechando detrás de las cortinas, al final del pasillo, en los rincones oscuros de la iglesia. Finalmente, una noche, mientras rezaba, comprendí lo peor de todo. No se trataba de una condena que pudieras evadir con penitencia o con rezos. Lo que había liberado esa noche, lo que había tocado, era una maldición mucho más antigua que cualquier pecado humano. El mal que había estado atrapado en esa iglesia desde tiempos inmemoriales no podía ser detenido.
Renuncié al sacerdocio poco después. Dejé mi hábito y abandoné el pueblo en silencio. Nunca regresé. Y aunque la iglesia esté ahora en ruinas, el mal sigue allí, esperando, acechando, buscando la siguiente víctima. Porque, aunque yo haya huido, sé que algo de ese mal ha quedado en mí, y que, en algún momento, me alcanzará de nuevo. Pero lo peor de todo es que, mientras me preparaba para abandonar el pueblo, escuché esa voz una vez más. Esta vez, no era en un susurro. Era clara, potente, resonando en mi mente, y lo que me dijo fue lo último que quise escuchar. Te dije que no te preocuparas, padre. Ya no estás solo. Y entonces, supe que la maldición no se había ido. Solo estaba esperando. No suelo contar esto a nadie, porque hay cosas que es mejor mantener en silencio. La historia que viví hace poco todavía me persigue, y he llegado a creer que hablar de ella podría atraer algo de lo que presencié esa noche. Me llamo Jorge, y he sido fotógrafo de patrimonio histórico durante más de 20 años. Mi trabajo consiste en documentar sitios antiguos, olvidados, llenos de historia. La mayoría de las veces se trata de edificios preciosos, conventos, iglesias y casonas que han visto pasar generaciones. Hasta hace poco, siempre me pareció fascinante explorar esos lugares y rescatar sus historias. Pero hay un edificio en particular que me hizo cambiar de opinión para siempre. Después de esa experiencia, ya no veo las iglesias antiguas como lugares tranquilos o seguros. Todo comenzó cuando recibí un encargo en un pueblo en el norte del país. Me pidieron documentar una iglesia abandonada que se encontraba en un área remota, casi oculta por el bosque que había crecido alrededor. Se suponía que debía hacer un trabajo preliminar, fotografiar cada rincón y detalle arquitectónico antes de que el equipo de restauración llegara. La iglesia tenía un nombre extraño, uno que en sí mismo ya sonaba ominoso, Iglesia de las Sombras Caídas. Nadie supo decirme de dónde venía ese nombre, pero me di cuenta de que los pocos habitantes del pueblo evitaban hablar sobre el lugar. Noté miradas nerviosas y actitudes evasivas cuando pregunté a los vecinos, hasta llegué a pensar que algunos se persignaban disimuladamente al oírme hablar de la iglesia. Llegué al sitio una tarde nublada. La construcción era una mole grisácea de piedra oscura y desgastada, con la puerta cerrada por pesados candados. Alrededor del edificio se alzaban árboles enormes, retorcidos y secos. Era como si el bosque se hubiera tragado el lugar, ocultándolo de cualquier mirada curiosa. Decidí usar un par de herramientas que siempre llevo en mi equipo para abrir las cerraduras, sabía que los permisos ya estaban tramitados, y no me preocupaba causar algún daño. Dentro de la iglesia, el aire estaba viciado, denso, como si nadie hubiera respirado ahí en décadas. Apenas crucé la puerta, un extraño olor metálico me golpeó la nariz, era un olor dulce y desagradable que me recordó a la sangre seca. La nave principal estaba en ruinas, con bancos de madera cubiertos de polvo y moho, y una alfombra vieja que parecía manchada de algo oscuro. Lo que más me inquietó fue el silencio, un silencio tan pesado que me hacía sentir observado. Era como si el lugar hubiera absorbido toda la vida y energía de quienes alguna vez estuvieron allí. Comencé a preparar mi cámara, tratando de concentrarme en el trabajo para ignorar esa sensación de incomodidad. El edificio parecía haber sido saqueado, ya que no quedaba ningún símbolo religioso o imagen de santos. Donde debería haber un crucifijo en el altar solo había un pedestal vacío, y detrás de él, una extraña mancha en la pared de color marrón oscuro, como si algo se hubiera derramado allí. Mientras tomaba fotos, escuché un leve susurro. Me giré instintivamente, pero no vi a nadie. Estaba solo. Convenciéndome de que era mi imaginación, continué con las fotos, pero no podía evitar sentir una tensión creciente en mi pecho. Cada foto que tomaba parecía más oscura que la anterior, como si la iglesia absorbiera la luz de mi cámara. En un momento, noté una puerta semienterrada al lado del altar. Era una puerta baja, con madera vieja y carcomida que crujió cuando la empujé. Daba paso a una escalera angosta que bajaba en espiral hacia un sótano. No estaba seguro de querer entrar, pero mi curiosidad me ganó. Sabía que esa iglesia era antigua, y quizás, podría encontrar algo histórico o una serie de túneles ocultos.
Encendí una linterna y comencé a bajar. El aire era aún más denso allí, y el olor metálico se volvía más fuerte a medida que descendía. La linterna iluminaba paredes de piedra cubiertas de moho, y el suelo estaba húmedo, resbaladizo. Cuando llegué al fondo, me encontré en una habitación pequeña, con un altar de piedra en el centro y unas inscripciones talladas en las paredes. Las letras eran extrañas, no eran latinas, parecían ser algún tipo de símbolos arcaicos que nunca había visto. Me acerqué al altar, tratando de ver mejor los detalles de las tallas. Había manchas en la piedra, del mismo color marrón oscuro que vi en la pared arriba. Entonces sentí un cambio en el ambiente, como si la temperatura bajara de repente. Un leve susurro llenó la habitación. Sonaba como una voz, pero no pude entender las palabras. Traté de ignorarlo, diciéndome que solo era el viento filtrándose por algún hueco. Pero el susurro continuaba, y ahora era más claro. Sentí un escalofrío en la nuca cuando escuché mi nombre, como si alguien estuviera llamándome desde la penumbra. De pronto, la linterna comenzó a parpadear. Intenté moverla, ajustar las baterías, pero la luz siguió intermitente. Cada vez que la linterna fallaba, la habitación se oscurecía, y parecía que algo se movía en las sombras. Decidí que ya había visto suficiente y me dirigí hacia las escaleras, pero algo me detuvo. Frente a mí, apenas visible en la penumbra, estaba una figura. Era una sombra alargada y delgada, que parecía flotar sin tocar el suelo. Tenía una forma humanoide, pero sin rostro, solo una oscuridad que absorbía toda la luz a su alrededor. Retrocedí instintivamente, pero la figura avanzó hacia mí. Sentí un terror paralizante que me impedía moverme, como si algo dentro de mí me obligara a quedarme quieto, a enfrentar esa presencia. El susurro se hizo más fuerte, resonando en mi mente, llenando cada rincón de mi ser con un miedo indescriptible. De repente, la figura se detuvo y extendió una mano hacia mí. En ese momento, mi linterna volvió a iluminarse, y pude ver con claridad lo que había en las paredes de la sala, imágenes y símbolos de rituales oscuros, figuras humanas arrodilladas, sacrificios y extraños seres alados que parecían observar con satisfacción. Me invadió un pánico absoluto. Salí corriendo, subiendo las escaleras lo más rápido que pude, sintiendo como si algo oscuro me siguiera, algo que respiraba pesadamente detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la nave principal, noté que la puerta principal estaba cerrada. La había dejado entreabierta, pero ahora estaba completamente cerrada. Tiré de ella con todas mis fuerzas, pero parecía atorada, como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados, acercándose poco a poco. Me volví, a través de la penumbra, vi aquella figura oscura avanzando, extendiendo sus manos hacia mí. Comencé a golpear la puerta, gritando desesperadamente, y en ese momento escuché algo, como un canto bajo y profundo que provenía del sótano. No era un canto alegre ni sagrado, sonaba como un ritual, como si estuvieran invocando algo oscuro. La figura estaba cada vez más cerca. Mis piernas temblaban, y el terror era tan abrumador que sentía que me iba a desmayar. Entonces, en un último intento, empujé la puerta con todas mis fuerzas, y de repente cedió, dejándome salir. Tropecé y caí al suelo, pero me levanté rápidamente y corrí sin mirar atrás. Sentí que aquella presencia me seguía, que sus manos frías y vacías rozaban mi cuello mientras corría hacia el auto. Una vez dentro, aceleré sin pensar, alejándome lo más rápido posible de aquel lugar. Cuando llegué al hotel, me encerré en mi habitación, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura y escuchaba los susurros de mi nombre en el aire. Al día siguiente, devolví el equipo de fotografía y renuncié al trabajo. No di explicaciones, simplemente me fui. Desde entonces, no he vuelto a hacer fotos en ninguna iglesia, y ni siquiera me acerco a edificios religiosos. Han pasado meses, pero ese miedo sigue conmigo. A veces, en las noches más silenciosas, escucho un susurro en mi cuarto, un murmullo que pronuncia mi nombre, como un eco de aquella noche en la iglesia de las sombras caídas. Sé que algo se quedó conmigo, algo que me sigue en la oscuridad y que nunca me dejará en paz. Lo que vi en esa iglesia, lo que desperté sin querer,
es algo que ningún ser humano debería presenciar. La iglesia de las sombras caídas guarda secretos antiguos, oscuros, secretos que no deberían ser descubiertos. Y ahora sé que algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. No es fácil contar esto. Aunque hayan pasado meses, siento como si todo sucediera en este mismo momento, como si esa iglesia y lo que descubrí dentro de ella todavía me persiguiera. Mi nombre es Miguel. Soy restaurador de edificios antiguos y hasta hace poco, un completo escéptico. No creía en nada sobrenatural, nunca he sido supersticioso. Pero hay experiencias que te hacen cambiar de opinión, situaciones que te marcan de una forma tan profunda que te dejan una huella oscura que se niega a borrarse. Todo comenzó cuando, como parte de un proyecto de restauración, me asignaron una iglesia abandonada a las afueras de una pequeña ciudad en el norte del país. La iglesia en cuestión databa de principios del siglo XIX, aunque llevaba cerrada al menos medio siglo. Estaba en ruinas, oculta tras una arboleda espesa y un denso silencio que casi parecía palpable. Fue difícil encontrar algo sobre ella en los registros históricos, era como si alguien hubiese hecho un esfuerzo por borrar su existencia. Los viejos del pueblo apenas querían hablar de ella, y los pocos que lo hacían, solo repetían frases vagas y advertencias ominosas. El día que fui a inspeccionar la iglesia por primera vez, sentí algo que nunca había experimentado. La edificación era de piedra oscura, alta y sombría, con las paredes cubiertas de musgo y grietas profundas que parecían una especie de cicatriz. No había ningún símbolo religioso en la fachada, ni cruces, ni imágenes sagradas. La gran puerta de madera estaba intacta, aunque la madera estaba podrida y carcomida en algunos tramos. Cuando puse mi mano sobre el picaporte, sentí una descarga de frío que me recorrió el brazo. Fue como si el lugar me estuviera advirtiendo, como si algo invisible y oscuro me susurrara que no debía entrar. Pero entré. Empujé la puerta, que se abrió con un quejido bajo y largo, como un lamento. Dentro, el aire era denso, pesado, y el polvo cubría todo. Había bancos de madera carcomidos, desgastados por el tiempo, y un altar al fondo. Pero lo que me llamó la atención fue la figura que se alzaba en el centro del altar. No era un crucifijo, ni una imagen religiosa convencional. Era una estatua alada de aspecto inquietante, hecha de un metal negro y brillante. Sus ojos parecían dos profundos pozos, como si estuviera observándome con una expresión de desaprobación. La figura no era un ángel, ni ningún símbolo cristiano que yo reconociera. Ignorando el escalofrío que me provocaba, comencé a explorar. Tomé algunas fotos, anoté detalles arquitectónicos y marqué las reparaciones necesarias. Pero conforme pasaban los días, mi incomodidad aumentaba. Había algo en esa iglesia, algo que no lograba explicar. Sentía que el edificio parecía estar vivo, respirando de alguna forma. En ocasiones, mientras caminaba entre los bancos, sentía que el suelo vibraba suavemente bajo mis pies, como si alguien o algo se moviera debajo. Uno de los días, mientras documentaba las paredes detrás del altar, escuché un ruido seco que venía del sótano. Al principio pensé que era un animal atrapado, algún roedor o un gato. Pero los golpes se hicieron más fuertes, rítmicos, como si alguien estuviera golpeando las paredes con fuerza. Decidí ignorarlo, pensando que solo eran ruidos de la estructura vieja. Pero una parte de mí no podía dejar de escuchar aquellos golpes en mi mente. Un día mencioné los ruidos a Antonio, un hombre mayor que me ayudaba en la restauración. Antonio me miró fijamente, su expresión se tornó seria, y me advirtió que no siguiera con ese trabajo. Dijo que la iglesia había sido clausurada por algo oscuro, que el sacerdote que la construyó había enloquecido. Contó que en la década de los 40, algunos lugareños desaparecieron sin dejar rastro. Nadie nunca encontró sus cuerpos, y después de varios incidentes sin explicación, la iglesia fue clausurada. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en las palabras de Antonio y en todo lo que había sentido en ese lugar. Había algo que me llamaba, que me atraía a la iglesia como un imán. Sentí que, aunque me costara aceptar lo que escuchaba, había algo en ese lugar que debía ser descubierto. Al día siguiente, decidí volver a la iglesia solo,
pero esta vez con la intención de explorar el sótano. Entré de nuevo, sentí de inmediato el aire denso, y ese olor rancio, metálico, que parecía impregnar cada rincón. Me dirigí al altar y encontré una pequeña puerta detrás de él, semi-escondida bajo un arco en ruinas. La puerta llevaba a unas escaleras estrechas que descendían en espiral hacia un sótano oscuro y húmedo. Encendí mi linterna y comencé a bajar, el aire era aún más pesado, con un olor más intenso. A cada paso, sentía que la atmósfera se volvía más opresiva, como si algo invisible me estuviera empujando a retroceder. El sótano era pequeño, apenas una habitación oscura con un altar de piedra en el centro. Me acerqué, la linterna temblando en mi mano, y vi que el altar estaba cubierto de inscripciones extrañas, símbolos tallados en la roca que no reconocía. Pero lo más perturbador era una especie de figura humana, casi un cadáver, que descansaba sobre el altar. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de terror, y sus manos parecían congeladas en un intento desesperado de protegerse de algo. Entonces, escuché un susurro. Era un sonido suave y gutural que parecía surgir de las sombras mismas, pronunciando palabras en un idioma que no entendía. Sentí que algo oscuro y antiguo llenaba la habitación. La linterna comenzó a parpadear, y en un momento de desesperación, intenté salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra se alzó detrás del altar, una figura enorme y alada que parecía emerger de las sombras mismas. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, que parecían devorar la luz de mi linterna. El susurro se transformó en un murmullo más fuerte, como un cántico bajo y grave que resonaba en mi cabeza. La figura se inclinó hacia mí, y sentí su aliento frío, helándome hasta los huesos. Mis piernas temblaban y el miedo me paralizaba, incapaz de moverme o de apartar la vista de aquella presencia. Entonces, la sombra pronunció mi nombre en un susurro profundo y grave, como si me estuviera llamando desde algún lugar más allá del tiempo. Fue en ese instante que algo en mi mente se rompió, un instinto de supervivencia me hizo girar y empujar la puerta con todas mis fuerzas. Salí corriendo, subiendo las escaleras con el eco de esos murmullos y de mi nombre resonando en mi mente. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a la salida, solo sé que, cuando crucé la puerta de la iglesia, sentí que un peso enorme caía sobre mí. Era como si algo oscuro, una sombra, se aferrara a mi espalda. Cuando volví a mi habitación en el hotel, no pude dormir en toda la noche. Tenía la sensación de que alguien me observaba desde cada sombra de la habitación. La linterna que había llevado conmigo estaba rota, la luz parpadeaba y se apagaba a intervalos. Intenté apagarla, pero el interruptor no respondía. A la mañana siguiente, salí del pueblo sin mirar atrás. Renuncié al proyecto y me negué a dar explicaciones. Apenas hablo de lo que pasó, y hasta ahora he logrado convencerme de que fue una pesadilla, algún tipo de alucinación provocada por el estrés. Pero sé que no fue así. Desde entonces, algo cambió en mí. Todas las noches, al cerrar los ojos, veo la figura alada, veo su sombra proyectándose en las paredes, y escucho esa voz. El cántico resuena en mi mente, y a veces, justo cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho que alguien pronuncia mi nombre desde algún lugar oscuro de mi cuarto. Sé que algo de esa iglesia me sigue. Que lo que ocurrió allí no fue un sueño. Siento una presencia, algo que parece esperar el momento adecuado para revelarse por completo. No sé qué es ni qué quiere, pero estoy seguro de que aquello que vi en el sótano, aquella presencia, todavía está conmigo, y me teme, de alguna manera, porque sabe que no olvidaré su rostro. He hablado con algunos sacerdotes y curanderos, he buscado protección, pero nada parece detenerlo. Solo espero que, cuando llegue el momento, tenga la fortaleza para enfrentar lo que vi en aquella iglesia. Porque algunos secretos no deberían ser descubiertos, y hay lugares a los que ningún hombre debería volver jamás. Me llamo Ricardo Torres, y fui sacerdote en una pequeña parroquia ubicada en un pueblo apartado, rodeado de montañas y oscuras leyendas. Durante muchos años, mi vida fue tranquila. Estaba acostumbrado a las personas del lugar, a las oraciones, a las misas de los domingos, por supuesto, al confesionario. Para mí,
el confesionario era un lugar de perdón, de reconciliación. Nunca pensé que el verdadero mal pudiera estar acechando entre esas mismas paredes. Mi historia comienza una tarde lluviosa de otoño, cuando el padre Félix, un sacerdote recién asignado a nuestra parroquia, me pidió que tomara su lugar en el confesionario durante la noche. Él estaba exhausto, y sabía que yo, como el sacerdote más experimentado, podría hacer frente a las confisiones que llegaran esa noche. Acepté con gusto, como siempre. El confesionario, aunque pequeño y oscuro, nunca me causó miedo. La iglesia era antigua, con el aire frío de siglos de historia impregnado en sus piedras. Pero esa noche algo cambió. Algo oscuro se despertó en ese lugar, y yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Era una noche común, como tantas otras. Las luces de la iglesia parpadeaban débilmente, y mientras la lluvia azotaba las ventanas, me preparaba para recibir las confesiones de los fieles. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la iglesia permaneció extrañamente vacía. Nadie vino. Ni una sola persona se acercó a pedir perdón. Pensé que tal vez el clima había ahuyentado a los feligreses. Pero, conforme avanzaba la noche, algo en el aire empezó a sentirse distinto. Un frío extraño recorrió el confesionario, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos. Lentos, deliberados, como si alguien estuviera acercándose. La puerta del confesionario se abrió con un crujido, y una figura se apareció frente a mí. No pude ver su rostro, pues estaba cubierto por la capucha de una capa oscura. La figura se arrodilló sin decir una palabra, y por un momento, pensé que era un penitente común. Bienvenido, hijo mío, dije, intentando ocultar el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de mí. ¿En qué puedo ayudarte esta noche? Un largo silencio siguió, hasta que finalmente, la voz de la figura resonó en el pequeño espacio del confesionario. Era una voz baja, rasposa, casi como un susurro, pero con un tono que me heló la sangre. Vengo a confesar un pecado terrible, padre. Mi piel se erizó ante esas palabras. No sabía por qué, pero algo en su tono me inquietó profundamente. En mis años como sacerdote, nunca había escuchado a un penitente hablar de esa forma. Había algo extraño en él, algo que me ponía los nervios de punta. Aún así, intenté mantener la compostura. Dime, hijo. ¿Qué pecado te atormenta? La figura hizo una pausa, y entonces habló nuevamente, con una claridad inquietante. Un pecado que no puede ser perdonado, padre. Un pecado tan antiguo que ni el mismo Dios podría redimirlo. Mis manos se empezaron a temblar levemente. Intenté mantener mi voz firme. No importa lo que hayas hecho, hijo. Todos los pecados pueden ser perdonados, si te arrepientes de corazón. La figura levantó su cabeza lentamente, y por un instante, sentí que algo me observaba desde la oscuridad de su capucha. No pude ver su rostro, pero algo me decía que no debía mirar más allá de esa sombra. Sin embargo, mi curiosidad me hizo preguntar. ¿Qué pecado es tan grave que ni el arrepentimiento podría redimirlo? En ese momento, el aire en el confesionario se volvió espeso, como si algo estuviera aplastando mis pulmones. La figura hizo una ligera inclinación hacia adelante, y pude escuchar su voz, ahora mucho más clara y grave. Mi pecado es más antiguo que el tiempo, padre. He estado aquí desde el principio. Y ahora, vengo a reclamar lo que es mío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mi respiración se hizo más rápida, y mi mente comenzó a luchar por comprender lo que estaba pasando. Pero, antes de que pudiera hacer o decir algo, la figura se levantó de un salto y se acercó aún más al confesionario. En ese instante, sentí como si el mundo entero se desmoronara a mi alrededor. La puerta del confesionario se cerró con violencia, y me encontré atrapado en la oscuridad. El aire se volvió aún más denso, y una presión insoportable comenzó a apoderarse de mi pecho. Escuché un susurro detrás de mí, una risa baja y retorcida que resonó en cada rincón de la iglesia. La figura, ahora completamente visible, ya no llevaba la capa. Su rostro estaba cubierto por una piel arrugada y desfigurada,
con ojos vacíos y penetrantes. Era una criatura que no pertenecía a este mundo, una entidad que no debía estar allí. La criatura sonrió, una sonrisa grotesca, y sus dientes afilados brillaron en la oscuridad. ¿Qué es lo que quieres de mí? Logré susurrar, con la voz temblorosa. La criatura se inclinó hacia mí, y en un susurro que caló hasta los huesos, dijo: Tu alma, sacerdote. He estado esperando por ti. Por ti y por todos los que se atrevan a acercarse a este confesionario. La iglesia es solo un refugio, un lugar donde las puertas del infierno pueden ser abiertas con una simple confesión. Tú has liberado lo que estaba sellado aquí, lo que se encuentra bajo tus pies. Mis ojos se abrieron con horror. Los muros del confesionario parecían moverse, como si algo estuviera despierto, algo que había estado allí desde tiempos inmemoriales. Era un lugar maldito, y yo había sido el que abrió la puerta. La criatura comenzó a reír de nuevo, una risa que retumbaba en mis oídos. La última imagen que vi fue un par de manos horribles que se alzaban hacia mí, y sentí como mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, arrastrado hacia una oscuridad infinita. Esa fue la última vez que alguien me vio como sacerdote. No sé qué pasó después de esa noche. Nadie ha vuelto a verme, y mi alma está atrapada en algún lugar entre este mundo y el otro. A veces, cuando cierro los ojos, escucho la risa de esa criatura, y siento la presión del confesionario a mi alrededor. Si alguna vez te encuentras en una iglesia vacía, en una noche silenciosa, y escuchas pasos acercándose al confesionario, no vayas. No te acerques. Porque una vez que entras, no hay vuelta atrás. La oscuridad espera pacientemente, y el mal que habita en las paredes de las iglesias nunca olvida.